Buenas tardes a todos que nos estén viendo. Les damos la bienvenida a este primer episodio, podríamos llamar así, de este spin-off del seminario, llamado el Seminario del Territorio al Detalle.re. Para hacer un poco de historia, contarles que el seminario partió el año 2007, bajo la dirección de Germán Valenzuela, que él lo sigue dirigiendo a la fecha, y al ver la falta de espacios de conversación sobre arquitectura para los estudiantes de la escuela de Talca, que en ese momento llevaba 6, 7 años funcionando, es que crea este seminario, dándole la posibilidad a los estudiantes de Talca en ese entonces de escuchar de primera voz de los mismos actores qué era lo que estaba pasando en las primeras líneas de la arquitectura latinoamericana. Se forma así este espacio de diálogo, reflexión, que unía a estudiantes, académicos, profesionales, junto a connotados arquitectos, que todos caracterizados por un pensar y un hacer riguroso, podían contarle a los estudiantes en ese entonces, a los exalumnos, qué estaba pasando en la arquitectura. Esto nos ha llevado a contar a la fecha con 46 connotados arquitectos, mayoría hispanohablante. En las 14 ediciones hemos contado con Sebastián Irarrázaval, Alborda Arquitecto, Inés Moisés, Solano Benítez, Rosana Montiel, entre los tantos que ahora podemos recordar. Esto hizo que Del Territorio al Detalle se transformara en una publicación digital audiovisual online, que ahora estamos como explorando ese boom, y a través de estas nuevas posibilidades de llegar a una audiencia hispanohablante cada vez mayor a través de Vimeo, de Instagram, de Facebook. Entonces, dentro de esta zona es que aparece este primer spin-off, por lo cual queremos darle muchas gracias a Germán, yo personalmente, por la confianza y libertad con que nos permite ocupar el seminario que él creó para poder seguir haciéndolo crecer en diferentes áreas. Entonces, dentro de este contexto es que hoy día lanzamos el spin-off del Territorio al Detalle.re, que lo que busca es explorar a través de conversaciones informales y a través de charlas, conferencias con actores relevantes, la tesis de que la riqueza de un territorio viene dada desde su capacidad de renovarse, activando sus propios espacios en desuso a fin de constituirse como los retos y recursos. El punto RE tiene que ver con este prefijo que se antepone a los verbos, que quiere decir volver a, y el volver a en todas estas palabras que son ocupadas digamos, en la regeneración urbana, son bastante potentes: reconstruir, reformar, reuso, reciclar, renovar, todo dándole esta cierta circularidad a las palabras, que es algo que está entrando más o menos fuerte en la arquitectura. Dentro de este contexto es que tenemos a nuestro primer invitado, el académico italiano Marcelo Balbo, profesor de urbanismo, que enseñó en la Universidad UAP, estuvo a cargo de la Escuela de Especialización de Máster. Postuniversitario, fue director también del Máster Regeneración Urbana e Innovación Social. Ahí fue donde yo personalmente tuve la oportunidad de tenerlo como profesor. Es titular de las cátedras de la UNESCO, director del Observatorio Experimental sobre Migración Internacional en Áreas Urbanas de Latinoamérica y coordinador del Network Association of European Researchers of Urbanization in the South. Además, ha sido consultor multilateral y bilateral de planificación urbana en países como Afganistán, Camboya y algunos países latinoamericanos. Y ha colaborado en la producción de bastantes libros y papers, entre los que destacan La Ciudad Inclusiva, realizado en CEPAL, en Santiago de Chile, el año 2003. Y el más reciente, Espacios en Busca de Autor y Autores en Busca de Espacio, una colaboración del Máster URAIS con la Universidad UBA de Venecia. ¿Es así, profesor? Sí, más o menos, sí, muy bien. Gracias.
Bueno, ahora los dejamos con Marcelo, quien va a hacer una primera mirada de este tema que queremos proponer. Ok, muchas gracias, Felipe, por la presentación y para la invitación a abrir un poco este seminario. Yo voy a hablar de un tema que es, en esta época es no solamente central, pero yo diría que es el tema del urbanismo en Italia y en Europa. ¿Por qué es el tema principal? Le voy a decir unas palabritas. Empezamos a share the screen. Aquí vamos. El título de mi charla es, como ustedes ven, Regeneración Urbana, que es el tema principal, y cultura local. Lo vamos a ver por qué lo llamamos cultura local. ¿Cómo hago para cambiar la... aquí vamos. ¿Qué pasa en las ciudades italianas y europeas en general? Lo que está pasando es que, como ustedes pueden ver rápidamente, hay muchísimas situaciones que son edificios, que son áreas, que son manufacturas, muchas manufacturas, pero también cuarteles y otras cosas que se han quedado vacías. Y las ciudades italianas tienen este patrimonio que es un problema, y pero, como decía también Felipe antes, uno tiene que mirarlo como también una oportunidad. Y así que en este momento el tema principal es qué hacemos de estas cosas, cómo podemos recuperarlas, regenerarlas. Aquí ven un poquito de ejemplos de cosas en varias partes de Italia. La polveriera, no sé si se entiende, era un cuartel donde se tenían las armas, que ha sido abandonado y ahora ha sido recuperado. En Sicilia, en la parte sur del país, hay Favara es una aldea que estaba prácticamente abandonada y que unos artistas han revitalizado totalmente. Ahora tienen un festival muy conocido en Italia cada año y hay personas que viven allá. Un gran edificio que era para los pobres en Nápoles, y así muchas cosas en varias partes de Italia. Entonces el tema es, por un lado, hay, como decías, edificios y partes de la ciudad que son abandonadas, y por otro lado hay el desafío de qué hacer de estas zonas. Ahora, ¿por qué están abandonadas? Esencialmente, y esto es lo que una gran diferencia que hay con otras partes del mundo. En Chile es un poco de lo que yo conozco del Chile. En Chile no es tan diferente de lo que está pasando en Europa. En Europa, en Italia, ya se ha terminado el crecimiento urbano y las ciudades no se expanden más y por lo contrario se crean estos vacíos urbanos que nos da estos problemas y estas oportunidades. ¿No? Entonces, por un lado, este cambio radical hasta el final del siglo pasado, las ciudades en Italia y en Europa estaban todavía creciendo, más o menos, y ahora ya no crecen
la población urbana, la población en general y también y entonces también la población urbana disminuye en muchas ciudades europeas y en muchísimas ciudades italianas. Segunda razón es que hay una disminución del gasto público. Los gobiernos locales a los cuales el urbanismo está a cargo de los gobiernos locales, la ciudad está a cargo de los gobiernos locales, tienen un presupuesto que ha bajado muchísimo a lo largo de las últimas décadas, entonces ya no tienen una menor capacidad de inversiones y de intervenir en la ciudad. Tercer punto es que hay una crisis evidente de la planificación imaginada como una planificación, el plan maestro, ¿no?, para la ciudad, para el conjunto de la ciudad. Esto está en crisis, no ha funcionado, no funciona, y entonces y la idea que uno pueda armar un plan participativo, si quieren, pero siempre al final es algo que se termina como una intervención top-down. Esto no está funcionando. Entonces, el tema de trabajar a una escala mucho más pequeña, reducida, para ver si podemos efectivamente planear algo, ¿no? Y finalmente, un otro entre las varias razones que están detrás de este cambio en el tema del urbanismo es que estos edificios vacíos, estos vacíos urbanos en general, determinan una condición, decimos, no favorable para la ciudad, y como hay una siempre creciente competencia entre ciudades que tienen que buscar inversiones desde afuera, la ciudad tiene que presentarse en condiciones las mejores posibles. Entonces, tener estos vacíos urbanos no es una buena cosa y hay que hacer algo. ¿En qué consiste esta regeneración? Regeneración, de qué estamos hablando, es una regeneración, como es el título del curso de maestría que está en Venecia, regeneración urbana e innovación social. Innovación social en el sentido que es una regeneración que no puede contar con los recursos públicos, como se decía antes, pero que entonces tiene que buscar otras modalidades. Y la regeneración urbana con innovación social es justamente una manera nueva, diferente de intervenir en la ciudad sobre el tema de la recuperación de estos vacíos urbanos, de estos espacios y de estos edificios. Entonces, propone nuevas modalidades de intervención. Por supuesto, no es una regeneración arquitectural, pero es una regeneración de espacios urbanos, de áreas urbanas. Entonces, por definición tiene que ser, es un conjunto en general de acciones transversales que juntan disciplinas, actores, instituciones diferentes. No es, señores, disculpen, pero los arquitectos, yo soy arquitecto de formación, pero los arquitectos no sirven mucho en este momento en la situación que se da en las ciudades europeas, italianas, y la pregunta es, pero esta la dejo a ustedes, la pregunta es cuánto podemos imaginar que sea lo mismo en Chile. No creo que podemos hablar mucho de otros países de Latinoamérica, pero Chile a lo mejor se acerca de las condiciones, como les decías antes, europeas y en Italia también. La regeneración
con estas intervenciones, como veremos más adelante, de los habitantes, de los que están interesados directamente en los espacios que tenemos que regenerar. La regeneración pone en marcha nuevas relaciones sociales que a su vez activan nuevas prácticas. Las personas, las instituciones, las disciplinas se juntan, los actores se juntan, crean nuevas relaciones sociales y de este modo se activan nuevas prácticas de intervención. ¿Cuáles son los objetivos de la regeneración urbana? Son esencialmente 4 los objetivos. El primer objetivo evidentemente es un objetivo material. Se trata de regenerar espacio físico, que sea un espacio construido, edificios abandonados, deteriorados, problemáticos porque ocupados por decimos, funciones que no son las por los cuales habían sido edificados, construidos. Hay que recuperar estos edificios y espacios vacíos, áreas, parques, áreas abandonadas, áreas de depósitos, si se dice así, del ferrocarril, por ejemplo. En Milán en este momento es un tema central. 7 estaciones, viejas estaciones del ferrocarril que ya no se utilizan y entonces son espacios vacíos, grandes y centrales. Entonces, ¿qué hacemos con estos espacios en una situación donde la municipalidad de Milán, que es una de las municipalidades más ricas, evidentemente, del país, pero no tiene suficientes recursos para intervenir no digo 7, ni siquiera sobre uno de estos espacios. Entonces, un objetivo es cómo regenerar el espacio físico. Pero no es solamente esto, y yo diría que no es sobre todo esto. El segundo objetivo, muy importante, es un objetivo claramente económico. Se trata de reactivar las funciones que estas partes de las ciudades tenían, la economía, entonces reactivar económicamente estas partes de la ciudad. Como le digo, reactivar, pero también activar. Uno no puede imaginar de reactivar estos espacios poniendo las funciones que ya estaban allá. No, están abandonados porque estas funciones ya no marchan, no dan. Y entonces hay que imaginar, que buscar, que inventar, que crear, que buscar nuevas funciones. Tercer objetivo, obviamente, es un objetivo social. Se trata de mejorar las condiciones de vida de los habitantes que viven allá, que viven en el área donde hay este abandono, en el área, no solamente, no tan en los edificios donde en la mayoría de los casos ya no hay personas que viven, pueden ser ocupadas, pero no hay personas que viven establemente, ¿no? Pero el área donde estos edificios están claramente está afectada por sus condiciones negativas. Entonces hay que mejorar estos edificios y el entorno, el área que está para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que viven en los entornos y de los usuarios, porque hay gente que
transita por estos espacios o que en parte o que utiliza partes de estos edificios abandonados. Entonces son los residentes, pero también los que utilizan estos espacios. Y finalmente, por fin, un objetivo simbólico, porque estos espacios son espacios estigmatizados, son espacios efectivamente a veces peligrosos, porque, porque utilizados por actividades al margen de la legalidad, sino claramente por la microcriminalidad. Entonces, son espacios peligrosos y, como le decía, que estigmatizan áreas, enteras áreas de la ciudad. Entonces, hay un objetivo de regeneración para darle una nueva perspectiva, ¿no?, a estos espacios. ¿Qué produce la regeneración urbana entendida de esta manera? Se trata de activar emprendimientos desde abajo. El público, que sea la municipalidad, que sea el gobierno regional, en Chile se decidiría provincial, ¿no? Que sea o el gobierno nacional que ya no interviene, no invierte en estos tipos de cosas. El público no tiene los recursos. Entonces, ¿cómo hacemos para regenerar, para activar procesos de regeneración? El único modo es de imaginar que los mismos actores, decimos, involucrados en estas partes de la ciudad, habitantes, residentes, vecinos y, como le decía antes, usuarios, pongan mano al proceso, activen, empiecen, desarrollen un proceso de una intervención y entonces un proceso, pero una intervención de regeneración. Entonces, emprendimientos desde abajo con el envolvimiento directo de los usuarios. Sin esto no hablamos de regeneración. A veces en Italia todavía se hacen intervenciones desde arriba, poniendo un poco de plata, el poco de plata que los gobiernos locales tienen. Pero son intervenciones muy puntuales y que a lo mejor no funcionan. Aquí el tema es cómo ponemos en marcha un proceso de envolvimiento, de empowerment de los habitantes y de los usuarios que pueda llevar a la regeneración, se diría sustentable, ¿no? Una regeneración que pueda seguir en el tiempo. Y como dice la literatura sobre el tema, un proceso que ponga en marcha lo que llaman la valentía contagiosa. No sé si la traducción es clara, pero significa un mecanismo, un proceso que una vez empezado, activa otras personas, otros actores que lo ven como un proceso positivo y que determina entonces un cambio de las condiciones dadas. El segundo aspecto fundamental es que,
como estamos en una sociedad individualista, que sea en Italia, que sea en Chile, esto no cambia. Estamos en una sociedad extremadamente individualista. Este proceso de activar conjuntamente con los actores, con los diferentes actores que resultan interesados en una operación de regeneración, promueves redes de relaciones. Relación, una palabra crucial, fundamental para este tipo de proceso de actividad, de urbanismo, yo le diría, es la relación y las redes de relaciones con las cuales y solamente con las cuales se pueden movilizar, uno puede llegar a movilizar recursos que son principalmente recursos que se encuentran a nivel local, no exclusivamente, pero principalmente recursos que se pueden encontrar a nivel local, porque el nivel local piensa que la operación sea positiva, interesante, ¿no? Que los involucra. Y movilizar recursos locales existentes y latentes. Entonces, este es el desafío, ¿no? De armar algo que produzca un proceso involucrante, positivo. Mi castellano no es muy bueno, pero espero que lo entienda y que entienda lo que quiero comunicar. El proceso recupera bienes privados y públicos que son, como lo decía antes, subutilizados o totalmente abandonados. Entonces, estos son, ¿cómo decir? Al final, esto es lo que tenemos. ¿Cuáles son los elementos básicos para un camino de este tipo? Bueno, desde el lado de la oferta, ¿no? Si gracias a este tipo de intervención, o el objetivo de este tipo de intervención es activar en los espacios y los edificios o las áreas de las cuales estamos hablando, se activan funciones, falta una palabra, que erogan nuevas modalidades de bienestar, de welfare, ¿no? Lo que está pasando, lo que vemos en Italia y en Europa es que, y como le he indicado muy rápidamente al principio, en estos edificios, en estos espacios, lo que se instala no son las funciones que existían, pero son nuevas funciones que uno tiene que no inventar, que uno tiene que entender cuáles son como funciones que son necesitadas por el contexto, el entorno. Que sean escuelas para niños, que sea la librería para el barrio, que sea un espacio para escuela de baile, lo que quieran. Pero son nuevas modalidades de bienestar, de welfare. Vamos a ver por qué nuevas después. Desde el lado de la demanda se activa justamente para responder a nuevas, insisto sobre esto, a nuevas necesidades o aprovechar de nuevas oportunidades resultantes del cambio social. En Italia, pero en Chile también. Por ejemplo, ¿cuál es una nueva demanda que no existía hasta 10 años atrás, 20 años atrás, y que el público
tradicional, la municipalidad, para decirle, ¿no? O también la planificación urbanística, urbana, como la conocemos tradicionalmente, y como lamentablemente los arquitectos, yo soy arquitecto, los arquitectos piensan que sea. Hay nuevas familias. En el tiempo existía la familia, ahora existen las familias, diferentes tipos de familias, ¿no? Las madres solteras, los hijos de dos padres o de dos madres y otras cosas de este tipo. Son nuevas condiciones que no existían el cambio social. Cambio económico, esto es clarísimo, desempleo dramático en las ciudades italianas, europeas y chilenas, por supuesto. Desempleo, ¿por qué? Porque como resultado, como consecuencia esencialmente, no solamente, pero esencialmente de la globalización, con todas estas manufacturas que son vacías y que se quedan en áreas bastante centrales de la ciudad en Italia porque habían sido construidas en los años en los cuales la ciudad todavía tenía una extensión limitada, pero ahora con las nuevas extensiones que ha tenido a los largos de los años 60, 70 y 80, ahora estas manufacturas están en espacios relativamente centrales y son vacías porque las producciones que tenían han sido desplazadas en las Filipinas, en Tailandia, ustedes saben muy bien, ¿no? La delocalización. Entonces hay que pensar a nuevas oportunidades. ¿Qué podemos imaginar para responder al tema central del desempleo y sobre todo, no solamente, pero sobre todo, parte esencial, el desempleo de los jóvenes? Y nuevas condiciones culturales. Aquí en Chile la situación es diferente, en parte. En Santiago y en Valparaíso creo que sea bastante similar, pero no como en Italia. En Italia y en Europa la presencia de una población, de poblaciones plurales, de migrantes internacionales que han llegado desde otros países en los últimos 30, 40 años, dependiente de los países. En Italia desde 40 años, podemos decir, es un fenómeno relativamente reciente. La inmigración internacional ha brindado culturas diferentes, nuevas, a las cuales no estábamos acostumbrados, con muchísimos problemas políticos, xenofobia, etc. Pero más allá de esto, desde el punto de vista de la planificación urbana, del urbanismo, ¿cuál instrumento de urbanismo que conocemos o que se utiliza, o por lo menos que se ha utilizado a lo largo de muchísimos años, tiene o tenía adentro esta dimensión, este tema, este problema / oportunidad, porque es una grandísima oportunidad tener otras culturas? No la tenían, ¿no? El urbanismo tradicional del plan regulador, del master plan, no lo tenía. Entonces hay una demanda nueva que hay que tener en cuenta y que es problema, es oportunidad. ¿Qué sirve? ¿Qué se necesita para
para avanzar con este tipo de enfoque y intervención. No es un enfoque solamente las intervenciones. Una cosa fundamental es tener personas, no solamente personas, yo diría profesionales. Felipe mencionó el hecho que estuve en el curso de maestría de posgrado en Venecia sobre este tema. El curso de maestría ha como objetivo formar profesionales sobre este tema, porque el tema es muy complicado y desde muchos puntos de vista. En inglés esto se llama connectors. Yo creo que en castellano se puede decir conectores, en italiano esta palabra no existe. Porque, como le decía antes, la palabra fundamental es relación, relaciones. Poner en contacto las personas que viven, que utilizan, que transitan, que gobiernan, si quieren, estos espacios, las ideas que surgen desde este espacio en el sentido social, ¿no? Económico, social, no físico. Las personas, de nuevo, nuevamente, los actores. Poner en contacto los recursos que podemos buscar, locales, existentes, latentes, pero también de la municipalidad o de fundaciones o de los bancos o de emprendedores que sean interesados a mejorar las condiciones. Entonces, los diferentes recursos, yo diría, disponibles que hay que buscarlo, descubrirlos, etc. Y también el poder de los diferentes actores. Porque aquí estamos hablando, nunca he utilizado esta palabra, estamos hablando, si quieren, de una comunidad, pero la palabra comunidad no me gusta para nada. No existen comunidades. Existen agrupamientos de personas que pueden formar una comunidad, pero al interior de la comunidad hay poderes diferentes. No hay una comunidad homogénea donde todos tienen la misma capacidad de expresión, el mismo nivel cultural, el mismo nivel económico. No existe. Entonces hay poderes diferentes. Entonces, el conector es la persona, el profesional, a veces es simplemente una persona, pero aquí estamos hablando de algo que tiene que volverse en una política, no en una experiencia piloto, ¿no? Si hablamos de una política, los conectores son profesionales. Y en Italia ahora tenemos algo como por lo menos 100 profesionales que el curso de posgrado en la Universidad de Venecia ha formado. Se necesita también un líder, entonces una leadership, porque estos procesos surgen desde abajo, pero hay la necesidad de tener a alguien que lo dirija, que lo promueva, que los alimente. Castellano espero correcto, esto, que lo mantenga, ¿no? Por supuesto, necesitamos unos recursos financieros para poner en marcha este proceso, porque al principio son procesos que la gente no entiende, no está acostumbrada, y no es, como le digo, simplemente la participación, no, es movilizar los actores, movilizar el contexto en vista de un
proyecto de regeneración que al principio no puede no ser, muy frecuentemente no está claro, porque nadie tiene no es un proyecto que el arquitecto llega y le dice, aquí tengo el proyecto, no, es un proyecto que armamos conjuntamente con la ayuda del arquitecto y del planner, del urbanista, y pero del maestro de la escuela, del ingeniero, del señor que tiene la tienda de no sé qué. Es un proyecto común, porque si no es común la gente no se siente involucrada, no considera que sea un proyecto que tiene posibilidades de ser realizado. Es claro, ¿no? En un proyecto común en el cual yo creo, puedo poner plata. Si no creo en el proyecto, no pongo ninguna plata. Entonces necesitamos recursos financieros que pueden venir desde el privado, sobre todo, desde sponsors, que hay que buscarlos, desde el público, la municipalidad o, como le decías, fundaciones, bancos que no son públicos, y el crowdfunding, que no sé exactamente cómo se dice en castellano. Otra cosa absolutamente indispensable, pero que se puede trabajar en el tiempo. Tenemos que trabajar en un contexto donde las instituciones, la municipalidad, sean abiertas a la experimentación. Porque si es una municipalidad, pero no es solamente la municipalidad, voy a decirle algo. Si es una municipalidad que trabaja exclusivamente con el plan maestro, pensando en el plan maestro, pensando a los instrumentos, al plan maestro y a sus indicaciones como instrumentos exclusivos para el plan maestro como plan y como reglas, reglamentaciones, no salimos, no hay éxito. Aquí estamos hablando de un mundo, estamos tratando con las consecuencias de un mundo que ha cambiado, la globalización, y que nos ha dejado espacios y edificios vacíos. Entonces, para intervenir sobre estos espacios tenemos que tener un enfoque nuevo que en la mayoría de los casos no sabemos exactamente. Miren, si en una manufactura abandonada, puedo imaginar que también en Talca se haya dado este tipo de cosas. Manufactura abandonada. ¿Cuál espacio mejor para organizar, para tener un concierto de música para jóvenes? Y no solamente, a lo mejor, no solamente un concierto, pero también dejarlo a los jóvenes porque puedan hacer música muy fuerte, que puede molestar a la gente que vive alrededor. La manufactura está localizada en un espacio bastante afuera de la ciudad. Entonces, lo podemos utilizar para esto, pero los bomberos nos dicen no. Los bomberos nos dicen no se puede, porque el sistema eléctrico no está, aquí decimos, pero creo que se diga también en castellano, no está a norma, ¿no? Entonces, los bomberos nos impiden de experimentar, de utilizar para nuevas funciones estos espacios. Y si hay un bombero, un jefe de bomberos inteligente, que está dispuesto a tomar unos riesgos, porque las reglas dicen no, pero es inteligente, entiende que esto sería una buena cosa. Si lo tenemos, podemos trabajar. Si tenemos un señor de los bomberos que está
que se quede estrechamente, ¿no?, en las reglas, es difícil, hay que trabajar muchísimo. Hablo de los bomberos, pero puedo hablarles, como les decía, del departamento de urbanismo de la municipalidad, del director del departamento de urbanismo y del director o del jefe del servicio de salud pública, que te dice, no, este espacio sucio y no pueden pasar la tarde o la noche a hacer música en este espacio. Y porque experimentar significa también andar en contra, no solo, ¿cómo decirle?, modificar las reglas y los reglamentos. Uno no modifica las reglas, para modificarlas significa andar en contra a las reglas y reglamentos. Si no hay esta condición, es difícil, no es imposible. A lo mejor puede ser que al final de todo el proceso las instituciones que no eran abiertas se abran, entienden que las cosas son buenas y entonces que se abran. Entonces, pero es un trabajo difícil de medio largo plazo. Y como lo decía antes, incentivos también financieros para empezar la experimentación. ¿Cuáles son los elementos específicos de este tipo de intervención? Primero, a mí me gusta mucho esta palabra en inglés, place-based, acciones localizadas. Estas intervenciones, estas acciones, este tipo de urbanismo funciona exclusivamente si poniéndolo en marcha en un lugar, en una dimensión, en un lugar, en una localidad, no sé cómo decirlo, bastante pequeña, bien definida y bien localizada. No es para la ciudad. Yo le diría ni siquiera para un barrio, pero depende de qué entendemos para barrio. Si el barrio es pequeño, puede ser un barrio. Pero si el barrio es grandoto, difícil. Aquí hablamos de intervenciones puntuales en el sentido, miren, puede ser también un edificio, una manufactura abandonada, pero la manufactura en la cual se ponen nuevas funciones que reverberan hacia el entorno. Entonces, las funciones tienen que ver con lo que hay, la demanda, las necesidades prioritarias del entorno, de la población, de los actores que viven en el entorno. Entonces, puede ser un edificio, pero no es la recuperación del edificio. Como lo decía antes, es una recuperación económica y social, y física, material, espacial. Pero no puede ser un modelo, porque ¿cómo tenemos que movilizar recursos, capacidades que están allá, en el place, en el contexto? Estos recursos, estas capacidades, evidentemente, cambian de lugar a lugar. Entonces, son acciones localizadas, place-based. Son intervenciones, acciones que tienen que ser negociadas, que no pueden ser, que por definición no son brindadas, ¿cómo decir?, por alguien, los arquitectos, los urbanistas, no. La municipalidad, no. Hay que construirla conjuntamente, co-creación, entre todos los actores que participan. Y desde este punto de vista, el conector, como puedes entender, es fundamental.
fundamental. El conector negocia. No, el conector crea, ayuda las redes para relacionar y negociar. Entonces, la co-creación significa negociar entre los diferentes actores, y la negociación no es simple para nada. Para esto se necesitan profesionales. Por supuesto, son acciones integradas. No es la recuperación de un edificio, los muros y las ventanas y no sé qué. No, las paredes, no. Es una recuperación, como lo decía antes, funcional, social, etc. Y entonces, si es funcional y social, es con la participación, con la creación de cosas diferentes, distintas, que se conectan, que se contaminen, lo que quieran. Hay un punto esencial que no creo haber subrayado a suficiencia, un poquito. Desde este punto de vista, ustedes, jóvenes estudiantes de universidad, pero jóvenes en general, ustedes son los motores de estos tipos de cosas, porque ustedes tienen la creatividad, la imaginación, el conocimiento de nuevas actividades, de nuevas funciones, ¿no? Que puedan ser colocadas en estos tipos de espacios, que estos tipos de espacios, edificios, espacios, pueden facilitar. Entonces son ustedes principalmente los actores potenciales principales que tienen que volverse en actores reales, no potenciales. Actores en el sentido que saben qué hacer, que puedan convencer a los otros actores más viejitos. Las fundaciones bancarias. Las fundaciones bancarias son hechas por viejos, en general varones, ¿no? Viejos señores, ni siquiera señoras, viejos señores que están allá desde hace mucho tiempo y que no tienen idea de lo que puede ser algo de nuevo y de realmente dinámico. Y son proyectos, acciones, intervenciones, lo he dicho muchísimas veces, de bienes existentes, project-led approach. Uno no puede inventar, no. Como hay una manufactura abandonada, como hay un cuartel abandonado, como hay un parque de ferrocarril abandonado, como hay un parque abandonado, intervenimos, podemos intervenir. Hay un project-led, algo determinado por la existencia de aquí sí, arquitectos y urbanistas, aquí sí, de un espacio, de una materialidad, ¿no? Entonces, las dos palabras llave, si quieren, son las dos en inglés, place-based en un contexto y project-led sobre una materialidad precisa, que sea un edificio, que sea un área, un barrio, pero el barrio, como le decía, es más complicado. Entonces, vamos hacia el final. Son tres los elementos básicos de esto, los elementos, decimos, básicos de este tipo de enfoque. El espacio, la demanda para mejorar este espacio, la construcción de relaciones para que esta
amelioración, regeneración de estos espacios se pueda relacionar en una secuencia metodológica que es lo que acabo de decir, un espacio para regenerar la construcción de un sistema de relaciones y las acciones para regenerarlo. Aquí me termino, simplemente subrayo el hecho que estoy hablando desde un contexto, el contexto italiano y a lo mejor el contexto europeo, que es, claro, muy distinto del contexto latinoamericano. Yo pienso que a veces en unas situaciones particulares se puedan encontrar condiciones de este tipo, problemas y oportunidades de este tipo también en algunas ciudades de Chile. Si es así, piensen cómo hacer este tipo de intervención. Si no es así, por lo menos han entendido lo que está pasando como urbanismo en Europa y en Italia. Ok, muchas gracias. Genial, profesor Balbo. Muchas gracias por su gran conferencia. Creo que este tipo de contenido o este tipo de visión no está muy difundido al momento en Latinoamérica. Quizás sí desde una perspectiva mucho más, podríamos llamarla, desde la intuición, pero no tan desarrollada al modo que la ha explicado usted. Porque si bien, claro, hablamos de contexto, creo que la principal diferencia entre el contexto europeo y el contexto latinoamericano, si pudiéramos llamarlo así, es la facilidad de ver la oportunidad. Creo que en el contexto europeo la facilidad de ver esta oportunidad al la ciudad ya casi no tener la posibilidad de crecer hace que estos edificios, todas estas infraestructuras sean mucho más fáciles de visualizar. Entonces, quisiera hacerle una pregunta sobre el rol del arquitecto. ¿Cuál cree usted que puede ser el rol del arquitecto? Si pudiéramos profundizar un poco más en ese punto, en esta nueva forma de trabajar que viene más, claro, un bottom-up y cómo cree usted que el arquitecto desde la disciplina, con sus eh, habilidades específicas, puede aportar este... Es una pregunta difícil para mí porque ya le dije que los arquitectos son un desastre normalmente. Yo soy arquitecto, lo repito. El arquitecto en este tipo de proceso, decimos, es uno de los actores. Como hay, es uno de los actores. El arquitecto tiene unos skills, unas capacidades. Por ejemplo, si uno encuentra un espacio vacío, que sea un espacio vacío, un galpón, cualquier cosa. Una cosa que uno puede imaginar de armar y que se ha imaginado mucho en las ciudades italianas con estos tipos de cosas y europeas también, es cómo promover, lo decía antes, cómo promover nuevas actividades económicas para hacer frente al desempleo, ¿no? Para ayudar sobre todo a los jóvenes a salir del desempleo o a darle unas oportunidades. Unas cosas que siempre se encuentra en estos tipos de proyectos es el coworking, ¿no? ¿Entienden el coworking en español? El coworking necesita una organización del espacio, del galpón o del cuartel o de lo que quiere. Mejor, la regeneración de un espacio de este tipo, se decía antes, es una regeneración
contaminada, en contaminación. Nunca repensar a una sola funzione. Il coworking junto alla creche, mi dispiace, non posso ancora aiutarti con l'email. Junto a la escuela para los niños, junto, por ejemplo, en la polveriera, que le mostré rápidamente, hay toda una parte ha sido aprovechada por una organización, una ONG de menos hábiles, se dice menos hábiles, que están allá, hacen sus cosas, pero también encuentran los artistas que están al lado, la gente que se va a la biblioteca que está un poco más allá, en el mismo edificio. Y por supuesto siempre hay que estar un bar, siempre un café, siempre. Y posiblemente también un restaurante para la ciudad, porque la ciudad venga y entienda que esta cosa es una oportunidad para la ciudad también. Entonces, el arquitecto, claro, es el que tiene la responsabilidad de imaginar la reorganización del espacio, que sea una organización inventiva, ¿no? Creativa, nueva, algo de este tipo. Pero en el proyecto, en el proyecto no es el arquitecto que ha la capacidad, yo diría, de pensar en la ONG o en la biblioteca o en el mercadito de no sé qué, ¿no? Es uno de los actores que brinda sus ideas, pero muchas ideas vendrán desde el vendedor que cultiva su pequeño campo afuera de la ciudad y que 2 veces en la semana tiene sus espacios junto a otros vendedores porque habemos armado un pequeño mercadito. Hay que tener imaginación. Desde ese punto de vista, los arquitectos tienen, a menudo tienen una buena imaginación, porque arquitectura sí, significa imaginar. Entonces, es una buena cosa para el proyecto tener arquitecto. Un arquitecto, no demasiados, pero un arquitecto. Pero es organizar el espacio pero de manera creativa. Perfecto. Nada, a mí me gustaría cerrar esta conversación con algo que creo que lo vimos en el máster, que era la valentía contagiosa. Creo que dentro de la regeneración urbana es lo principal, o sea, el cómo contagiar a todo el mundo crea un cambio cultural, y este cambio cultural puede hacer factible que se realicen muchas más de estas intervenciones de este tipo, intervenciones bajo esta óptica. No sé si nos quisiera hablar un poco sobre esa ventaja. Permíteme terminar con una observación. Como le decía antes, estas son intervenciones bien focalizadas, ¿no? Place-based y project-led. Entonces son pequeñas y son muy importantes para la ciudad, sobre todo para las ciudades de pequeña dimensión, para reactivar espacios urbanos, etc. Pero, señores, no pueden sustituir el papel decimos de la municipalidad, porque la municipalidad es la que
conoce, tiene la responsabilidad, yo diría sobre todo, de la ciudad. Estas intervenciones son para partes pequeñitas de la ciudad. Que no imaginemos que reemplazamos una idea, no de urbanismo, para mí es mucho más la gestión urbana, la gestión de las transformaciones de la ciudad, que no reemplazamos esto con estas pequeñas intervenciones. Hay la necesidad de haber una entidad, un actor que tenga la capacidad y la responsabilidad de pensar en la ciudad en su conjunto. ¿Qué va a ser Talca en el futuro? No el barrio, no sé qué, Santo Domingo de Talca, no, Talca en el futuro, porque Talca está metida en el medio de un conjunto de ciudades en Chile, pero no solamente en Chile, ¿no? Es en competencia con el mundo ahora. Entonces, no puede ser que la municipalidad que tiene una idea de la ciudad, del futuro de la ciudad con la C grande, ¿no? Estas intervenciones son buenísimas, son necesarias, son indispensables, pero son place-based. Ellas pueden ser un engranaje de un motor que se puede poner en marcha, pero es solamente un engranaje, no son el motor. Que no piensen que sea el motor. Por esto no pueden ser modelos. Cada vez, y por como Felipe sabes muy bien, yo tengo bastante miedo de hablar internacionalmente de este tipo de cosas, porque la experiencia que yo tengo, pero no la experiencia que yo tengo, la experiencia es una experiencia que está totalmente ligada y las posibilidades están totalmente ligadas al contexto. Si mi sobrino es el director de la fundación bancaria del Banco de Ahorro de Talca, tengo probablemente más posibilidades de hacer algo, ¿no? Y esta es la relación, la relacionalidad que está a la base de todo este tipo de actividad, yo diría, proceso, actividad. Perfecto, profesor. Yo quisiera agradecerle infinitamente por la conferencia que nos ha dado, por esta pequeña conversación que hemos tenido al final. Y si bien, claro, estos temas son muy de contexto, de repente hay algo, hay un pequeño punto que a alguien en alguna parte del mundo que quizás vea esta conferencia le va a servir. Entonces, claro, están todos estos temas de contexto bien certeros, pero siempre hay algo que se puede extrapolar y creo que a eso... Espero que los estudiantes de arquitectura no se hayan asustado demasiado por mi observaciones sobre los arquitectos. No, no hay problema. Ok, profesor. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted.